La sabiduría no tiene un final, pero podemos afirmar que su antecedente es la curiosidad. Esto es Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. Conduce Cintia Santana. Bienvenidos a Laberinto del Pensamiento. Les habla Cintia Santana. Gracias por estar nuevamente aquí en este espacio de reflexión, de cosas bonitas, ¿no? De cosas didácticas y de gatitos que están en celo y se la pasan maullando. Gracias. Gracias, gatito. Él siempre está presente aquí con nosotros. Maldita sea. Ok. Creo que esta parte la voy a tener que cortar porque, pues, está cabrón, ¿eh? Bueno, parece ser que ya se tranquilizó un poquito el Michi. Entonces, como les decía, bienvenidos. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Les recuerdo que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Laberinto del Pensamiento. Y en Twitter nos pueden encontrar como lab-pensamiento. Y pueden escucharnos en todas las plataformas que son así como del podcast, como podcasteras, ¿eh? Que el Spotify y que el Apple Podcast y que el Google Podcast y que todo podcast. Ahí ustedes píquenle en seguir para que nos sigan, ¿eh? Para que estén así al pendiente, al chingadazo. Y así en cuanto saquemos el episodio, nomás miren Laberinto del Pensamiento, qué huele. Y nos escuchan en friega. Amigos, la indiferencia. Ese sentimiento que pasa y no desapercibido por todos nosotros, que es necesario y a la vez preocupante que exista, que nos ayuda en el ámbito personal pero nos perjudica en el ámbito social. Es un sentimiento pero tan ambiguo que así como puede resultarnos beneficioso, también puede ser perjudicial, dependiendo mucho del contexto en el cual nos desenvolvamos, ¿no? ¿Alguna vez te has sentido mal porque alguien se porta indiferente contigo? ¿Alguna vez has hecho sentir mal a alguien porque tú te portas indiferente con esa persona? Muchas veces ni lo sabemos. ¿Saben por qué? Por esa misma razón, por nuestra indiferencia, porque ni siquiera nos pasa por la mente si hacemos sentir mal a alguien al no mostrar pues ningún interés. Pero cuando esa indiferencia se muestra hacia nosotros, ¿qué pasa? Ahí andamos chillando, buscando atención, agüitándonos, sintiéndonos menos. Bueno, una infinidad de historias que pueden cruzarnos por la cabeza, ¿no? Cuando en realidad la otra persona está en su rollo y simplemente no toma en cuenta las cosas que nosotros de alguna forma sí. Porque también cabe aclarar que si tú decides portarte indiferente con una persona, no es tal cual indiferencia, porque no estás siendo realmente indiferente, ya que haces consciente ese motivo por el cual tú quieres hacer pensar a la otra persona que eres indiferente, pero no es así, porque estás tomando una decisión a partir de una situación que te hizo sentir algo que al final llegaste a la conclusión de que lo mejor es portarse indiferente de manera consciente, ¿sabes? O sea, no. Vamos a entrar más a detalle en este tema para que me dé a entender más, ¿eh? Porque se me fue el feeling. O sea, se me fue como veloz, no de que se me haya ido, de que adiós, ya se fue, no, de que hola, estoy aquí bien presente, ¿saben? Pero bueno, claro, a ver, ahorita estoy hablando como a nivel pareja, relaciones personales en general, desde una amistad, tu crunch, lo que sea, como de uno a uno. De pocas personas, vaya. Pero, ¿qué sucede cuando la indiferencia traspasa esa barrera personal y se vuelve algo social? Creo que ahí es donde puede ser peligroso. Así que vamos adentrándonos en el tema, ¿no? Me gustaría empezar con una cita de Alfonso Reyes, este pensador mexicano del siglo pasado que en su libro Cartilla Moral, que por cierto, el año pasado AMLO pues le dio por difundirlo, es una obra que, o sea, yo la leí como 2 años, no, espérense, como 2 mesecitos antes de que este señor
la empezara así como a hacer difusión. Entonces, yo cuando lo leí, dije, híjole, está muy padre, ¿saben? Así como no coincidí en muchas cosas, también coincidí en otras varias en cuanto a su pensamiento y me gustó bastante. Entonces, hubo una cita que en específico me llamó mucho la atención y dije, claro, esto es muy cierto. Y viene mucho al tema. Entonces, se las voy a compartir. Abro cita. La educación moral, base de la cultura, consiste en saber dar sitio a todas las nociones, en saber qué es lo principal, en lo que se debe exigir el extremo rigor, qué es lo secundario, en lo que se puede ser tolerante, y qué es lo inútil, en lo que se puede ser indiferente. Cierro cita. Entonces, Reyes nos dice: 1. Saber qué es lo principal. ¿Para qué? Para exigirlo estrictamente. Es algo que no se puede dejar de lado. Hay que ser muy conscientes de ello. 2. Saber qué es lo secundario. Aquello que se puede tolerar, que quizá no sea relevante para la humanidad, pero existe, y estés o no de acuerdo, pues tolerarlo, ¿no? Porque a lo mejor para otras personas es algo muy importante, pero no para todos. No es una cuestión de vida o muerte como podría serlo lo principal, ¿no? Número 3. Saber qué es lo inútil para ser indiferente ante eso. Algo que no es nada relevante, que ni siquiera te pasa por la cabeza. Hay una frase que dice que elijas bien tus batallas. Yo lo entiendo como que elijas por lo que vale la pena luchar, por lo que vale la pena desgastarte. Porque pues si no, pues a chingar a su madre, ¿no? O sea, ¿por qué siquiera tomarlo en cuenta? Aunque para llegar a este punto, primero hubo que haberlo tomado en cuenta para ser conscientes de que no vale la pena tomarlo en cuenta. Así que pasa a la sombra de la indiferencia. Yo diría que podemos identificar 2 tipos de indiferencia. La primera sería la indiferencia procesada, que sería esta que acabamos de mencionar. Primero tomas en cuenta algo, te preocupa y todo, pero después llegas a la conclusión de que no vale la pena, de que no te aporta nada. Así que decides ser indiferente ante ello, ya sea alguna situación, opinión, personas, etc. Esto podría acercarse a la filosofía estoica, por cierto. Ahorita les explico por qué. Y la número 2 sería la indiferencia no procesada. Es aquella que simplemente nunca la hacemos consciente y así seguimos con nuestra vida. Cosas que nunca tomamos en cuenta. Por ejemplo, cuando alguien tiene muy presente alguna problemática de lo que sea, pero otros no. ¿Por qué? Quizá porque en su contexto nunca les tocó vivir cierta situación y pues ni siquiera lo habían pensado como un problema. O deja tú que lo piensen como un problema, simplemente no lo habían pensado. Ambos tipos de indiferencia, ambos tipos concluyen en lo mismo: ausencia de interés. Esto me lo saqué de la manga, no es como que oficialmente esté en la indiferencia procesada y la no procesada, o sea, yo les puse ese nombre, pero creo que podemos catalogarla de esa forma, así que ahora vamos a nuestra sección de definiciones googlerianas que tanto nos encanta aquí, ¿verdad? Según Google, la indiferencia es un estado de ánimo en que no se siente inclinación ni repugnancia por algo, sea una persona, un objeto, tema o asunto determinados. ¿Se acuerdan de la diferencia que hicimos en un podcast pasado entre emoción, sentimiento y estado de ánimo? Dijimos que la diferencia constaba en el tiempo que permanecía en nosotros. Creo que el podcast fue el de felicidad y pesimismo, por si lo quieren checar, está muy interesante. Pero bueno, en ese programa dijimos lo siguiente: la emoción es momentánea. Por ejemplo, un susto. El sentimiento dura un poco más de tiempo. Por ejemplo, el miedo.
Y el estado de ánimo es permanente. Por ejemplo, una fobia. Así que, tomando en cuenta la separación de estos dos tipos de indiferencia, yo diría que la procesada sería un sentimiento, porque eres consciente de esa situación, pero decides no hacerle caso en lo absoluto. Y la no procesada sería un estado de ánimo porque permanece siempre con nosotros, hasta que somos conscientes de ella y ya, pues se vuelve procesada y así, ¿no? Es como el pre, es una antes que otra. O quizá nunca llegue la evolución a la procesada porque vas a vivir siendo indiferente ante una cuestión porque simplemente pues no lo has hecho consciente y no lo vas a hacer nunca. Ahora, ¿cuál es la relación entre la indiferencia procesada y el estoicismo que mencionamos hace ratito? Para empezar, vamos definiendo qué es eso del estoicismo, ¿no? ¿Qué es lo que dice o qué rollo? El estoicismo es una escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio, por allá del siglo IV antes de Cristo. Déjenles cuento brevemente la historia de este filósofo, ¿no? Así como la leyenda del estoicismo y del Zenón de Sitio. Se dice que Zenón tuvo un catastrófico naufragio marítimo que le arrebató todas sus pertenencias. Regresó a Atenas, de su ciudad, desesperado y enojado. Claramente, o sea, ¿quién no se iba a emputar porque perdió todas sus cosas en un paseíto en su barquito, ¿no? Está cabrón. Pero bueno, llega a su casita en Atenas y comienza a leer sobre la vida de Sócrates. Creo que fue un libro de Jenofonte, otro filósofo pues también allí de los siglos IV antes de Cristo, ¿no? Bien lejos pues. Como para relajarse y irse recuperando mentalmente de todo esto, ¿no? Entonces, el estar leyendo sobre la vida de Sócrates despertó interés en Zenón, pues así como para ser amiguitos del estilo Sócrates, ¿no? Así como juntarse con los intelectuales y con los que sí le hallan a eso de la filosofada, ¿no? Entonces, pues se acercó al grupito de intelectuales de ahí de su barrio y pues sí, se los terminó haciendo compas y ese fue el inicio del pensamiento estoico que ahorita les voy a decir de qué va. Pero terminó haciendo como esta corriente, esta escuela pues estoica, que así se le conoce, ¿no? A ver, antes de pasar a la definición de lo que es el estoicismo, analicemos un poco la historia de este vato. Va de paseo en su barquito, bien chido, tiene un accidente en el que pierde todas sus pertenencias y en lugar de estarse lamentando o de seguir enojado con la vida y así, decide leer un librito y se aliviana. Creo que aquí hay mucho que aprender. ¿Por qué emputarse con la vida? Si ya tus cosas están perdidas, ya se las llevó el agua, el que te enojes no va a hacer que regresen tus cosas, ¿sabes? No va a reparar absolutamente nada. Mejor, mira, agárrate un librito, hazte un cafecito, relájate y ya que andes chido, piensas en soluciones. Es que esto es algo muy inteligente, ¿saben? Es un genio. Porque en realidad, pues qué, o sea, si te estás arrepintiendo, si te estás lamentando, si estás, ay, es que ¿por qué me pasa esto a mí? Victimizándote todo el tiempo. O sea, ¿eso qué? ¿Qué te aporta? ¿Qué va a cambiar? Al contrario, ¿no? Es peor. Te sientes mucho peor haciendo eso. Recuerden que no se puede razonar si no hay un contexto de paz. Esto lo vimos en el análisis kantianito que hicimos hace unos meses. Si intentas entrar en razón estando enojado, no va a funcionar. Vas a terminar haciendo las cosas de manera visceral y eso nunca sirve para nada. Es muy tonto caer en eso. Entonces, bueno, el estoicismo. Marco Aurelio, que fue el gran emperador del Imperio Romano, ¿no? Es uno de los mayores representantes de esta corriente. Él nos menciona 5 pilares fundamentales sobre esta filosofía. La primera es ignorar los factores externos. O sea, aprovecha tu tiempo, no te desgastes mental ni físicamente en algo que está totalmente fuera de tus manos.
Si es algo que ya no puedes cambiar de ninguna forma, si hagas lo que hagas, ya, no hay forma de cambiarlo. ¿Para qué mortificarte? ¿Para qué estar arrepintiéndote? Mejor busca soluciones, como, pues, a ver, esto ya valió madres, ¿qué puedo hacer para que funcione? O de plano, pues, irte a un plan B, que siempre es importante tener un plan B o un plan C o hasta el Z, ¿no? Z, ¿no? Sí, entonces, pues, muy parecido a lo que acabo de mencionar antes de esto, ¿no? Ay, con permiso, voy a darle un sorbito a mi cafecito en mi taza del laberinto del pensamiento. Ay, perdón. Con la cucharita porque pues luego está caliente y uno se quema la boca, ¿verdad? ¿Ustedes también toman café con su cucharita? Escuchen esto. Ay, qué rico. Número 2. Eliminación de lo superfluo. Enfócate en ti y solo en ti. No estés de chismoso viendo qué es lo que está haciendo el otro nomás porque sí. Porque eso requiere energía y sobre todo tiempo. Y el tiempo es lo único que tenemos. Es lo que decía Alfonso Reyes. Hay que saber qué es lo inútil en lo que se puede ser indiferente. Lo único que tú puedes cambiar es a ti mismo y lo que eso conlleva, ¿no? La neta, tratar de resolverle la vida a los demás, sobre todo cuando tú mismo estás valiendo ferga, es exhaustivo y nada provechoso. Podrá sonar egoísta, pero es que de ti no dependen los demás. Quizá podrás aconsejar o intentar que alguien más mejore en algún aspecto, según tu visión, pero hasta ahí. Cada quien es responsable de sí mismo. Número 3. Percepción de la realidad. Esto es súper importante porque, es como sobre cómo percibimos las cosas, las situaciones. A lo mejor algo que te afectó en su momento, ya sea emocional o físicamente, lo puedes convertir en una oportunidad para hacer algo más. O sea, es como quitarnos ese miedo al fracaso y tomar las cosas que no estaban realmente en tu plan en un inicio, pero que las puedes convertir a tu beneficio de alguna forma, o simplemente que no te afecten de tal manera así tan abismal, ¿no? Que luego así los planes no nos salen como pensábamos y, ay, es que porque a mí, otra vez, ¿no? La victimización. Entonces, tomarlo como una oportunidad o de plano, pues hacer algo más con eso. Número 4. Dicotomía de control. Enfócate en lo que solamente tú puedes controlar. O sea, ponte límites. Hay que saber decir, ¿sabes qué? Yo apoyo, pero no puedo hacer nada hasta cierto punto, ¿no? Hasta aquí. Y para eso también es importante saber pedir ayuda. Es como decir, ok, mi límite está aquí, porque a partir de aquí comienza el espacio de alguien más. Así que pues igual puedo pedirle ayuda a ver si esa persona pues puede hacer algo, ¿no? Y si quiere. Si no, ok. Pero si sí, pues ya chingaste. Pero hay que tener esa humildad de saber pedir ayuda, de comunicarle a los demás si en algo nos pueden beneficiar, ¿no? Así como también ellos pueden beneficiarse en otra cosa. Que sea un win-win. Tú ganas, yo gano. Win-win. ¿Ok? Número 5. Reconciliación con el fracaso. Hay una frase que dice, lo que permanece en el camino se convierte en el camino. Sea cual sea el camino que tomemos, siempre, en todos, absolutamente todos, va a haber obstáculos. Y está en uno mismo decidir si evadirlos, si brincarlos o hacerlos pues parte del camino. Así es, y pues voy a tener que pasar por aquí, ni modo, a ver cómo le hago. Muchas veces, metafóricamente hablando, nos cruzamos con piedras o incluso rocas en nuestro camino, ¿no? Y hasta ahí es cuando decimos, es que ya no quiero más y nos rendimos. Que sí, está bien saber cuándo rendirse. Creo que tampoco es sano decir de, ay, tú dale y sigue y no importa que te partas la madre bien cabrón. También hay que saber detenernos, ¿no? Y saber cuando ya
no hay nada por hacer. Volvemos a lo mismo, hay que saber cuándo es prudente ser indiferente y cuándo no. ¿Notaron que la indiferencia es protagonista en esta filosofía? Y esto es gracias a que somos conscientes de nuestra muerte. ¿Qué implica esto? Saber que nuestro tiempo es finito. Hay que saber en qué canalizar nuestra energía mental y física. Y solo ocuparnos por las cosas que están a nuestro alcance, por las cosas que podemos modificar. Algo muy importante que hay que tener en mente es que no podemos controlar las opiniones de los demás, pero sí nuestra reacción ante ellas. También me gustaría mencionar un concepto fundamental para esta filosofía, la ataraxia. La ataraxia, así como su traducción, sería la imperturbabilidad del alma. O sea, el estado de ánimo que se caracteriza por la tranquilidad y total ausencia de deseos y temores. Es difícil alcanzar este estado, pero solo nosotros tenemos el control de cómo nos sentimos. No tanto de las circunstancias que suceden a nuestro alrededor, sino de cómo reaccionamos ante ellas. Otro concepto importante es la adiaforía, que significa indiferente a las cosas. Quiere decir que los juicios morales sobre el bien y el mal pasan al margen de las cosas. En lugar de tener un juicio de valor sobre las situaciones, simplemente las haces independientemente de lo que piensan los demás sobre eso. Tú actúas con indiferencia, porque ni siquiera tomas en cuenta el juicio moral de lo que estás haciendo. Mucho menos vas a tomar en cuenta el juicio valorativo de los que te están juzgando, de los que están opinando sobre eso que estás haciendo. ¿Saben? Pero bueno, vamos al reto semanal número 51. En esta ocasión preguntamos, ¿cómo definirías el concepto de indiferencia? Kevin Kane nos dice lo siguiente. Sentir poco o nulo interés por algo, situación, tema, relato, acontecimiento, etc. Creo que es necesario para centrarse en uno mismo. Creo que debería evitarse la mayor parte del tiempo. Y hasta ahí es su comentario. Gracias, Kevin, por comentar. Yo creo que más bien sería nulo interés. Incluso el decir ausencia de interés lo tomaría como sinónimo de la indiferencia, ¿no? Porque si hay poco interés en algo, estás sintiendo eso. Es poco, pero es. Y la indiferencia no es, no existe, es nulo. Además, nos dice que es necesario para centrarse en uno mismo y a la vez debe evitarse. Yo lo interpreto de la forma en como lo mencioné al inicio. A nivel personal, es necesario ser indiferente en varias situaciones para, en efecto, poder enfocarse en uno mismo. Porque, así como puede no aportarnos nada tal situación, también nos puede aportar muy poco o quizá hasta restarnos. Que yo lo llamaría a eso desgaste. Y no me malinterpreten. Hay cosas que sí merecen ese desgaste de energía, pero hay que saber en qué sí y en qué no, dependiendo de nuestro contexto. Pero, como dice Kevin, debe también evitarse, sobre todo cuando es a nivel social. Con problemáticas sociales, o quizá tal vez a nivel personal. Si tú sabes y quieres hacer algo por X cosa, ya sea a nivel social o personal, adelante. Tienes esa libertad. Tati Eguiarte nos dice lo siguiente. Pienso en los kilos de verga que le valgo. Bueno, yo lo interpreté así, nada más puso como signos de pesos y porcentaje y así. No sé por qué yo cuando veo ese tipo de signos pienso en que quiere decir verga. Pienso en los kilos de verga que le valgo. ¿Ustedes en qué piensan? ¿En qué grosería piensan? ¿En qué mala palabra? ¿En qué majadería? Está interesante, ¿no? Yo pienso en eso. Yo pienso en verga. Ok, eso se escuchó muy mal. Pero bueno, ya en serio, ella dice, en algo que no genera entusiasmo, interés, atención, etc. Y creo que en ocasiones es inevitable sentirla hacia temas o situaciones que simplemente no están dentro de lo que acostumbramos. Y no es malo.
pero creo que la indiferencia puede rayar en la apatía. Y si es, y si es hacia temas que competen a toda una sociedad, puede ser peligrosa. Gracias, Tati. Algo que no genera entusiasmo, interés, atención, etc. O sea, nada. En realidad no genera ninguna emoción, ni siquiera algo momentáneo como lo es cualquier emoción, mucho menos un sentimiento. Aquí me parecen dos cosas que menciona muy interesantes. La primera, la relación con lo que acostumbramos, con nuestras costumbres. Muchas veces somos conscientes de X situación porque nuestro contexto en donde nos desarrollamos nos muestra eso, de lo cual no mostramos indiferencia. Pero, ¿qué pasa cuando no sucede en nuestro contexto? El no haberlo pensado antes debido a que no tuvimos esa cercanía con la situación, ¿nos hace malos? ¿Nos hace egoístas? Creo que primero debemos tener esa experiencia o esa cercanía con ello, para que pues así nos genere una reacción, ¿no? Nos genere algo. ¿No les ha pasado, por ejemplo, que están hablando con alguien y de repente deciden mencionarles algo sobre, no sé, cualquier cosa, y les dicen, no mames, sí es cierto, no lo había pensado? Ahí es cuando se rompe la indiferencia, porque es algo en lo que se está de acuerdo, pero esa persona ni siquiera sabía que estaba de acuerdo porque pues no se le había cruzado por la mente en lo absoluto. Eso me parece bien curioso. Y la segunda cosa que me llamó la atención del comentario de Tati es la relación con la apatía. Que fíjense, al parecer yo no tenía bien definido este concepto, así que investigué y acabo de descubrir, amigos, que la apatía sería el estado de ánimo del desinterés, o sea, de la indiferencia. Estoy impactada con K. A las personas apáticas, las personas que neta no sienten interés por absolutamente nada, o sea, es una indiferencia total, es un síntoma de depresión eso. Y pues sí, es que creo que es muy preocupante el que neta no sintamos absolutamente nada por nadie, ni por nada, pues, nada ni nadie. Y es que imagínense, vivir en una sociedad en donde todos, o la mayoría de las personas, fuéramos apáticos. Estaría muy cabrón. Y ahí es donde está el peligro. En esto coincidimos Tati y yo, en que si esta indiferencia se va a nivel social, aguas hay. No habría progreso, nadie sentiría la más mínima emoción por absolutamente nada. De hecho, podemos ver algunos síntomas de esto actualmente en la sociedad. Por ejemplo, cuando pues ya no nos sorprenden los asesinatos diarios, las injusticias, la corrupción, todas estas problemáticas sociales que, a pesar de que no esté totalmente en nuestras manos, pues el solucionar esto, porque depende de muchísimos factores y de muchas personas, nos causan, aunque sea una sensación de incomodidad, de tristeza, de impotencia. Pero cuando dejamos de sentir, aunque sea esa mínima sensación, hemos perdido sensibilidad y por lo tanto empatía hacia nuestro entorno. Edith Baltasar dice lo siguiente: para mí es una actitud que no muestra ni algo positivo, negativo o interés hacia algo. Gracias, Edith. Ella lo define como una actitud, básicamente neutral. Una actitud es más cercana como a una forma de ser, ¿no? Como algo muy personal, como una característica de una persona. Y a ver, esto de la neutralidad está interesante porque ¿será lo mismo ser indiferentes a ser neutrales? Quizá la pequeña diferencia radique en que podemos decidir. Para ser neutrales, creo que sí debemos de ser conscientes de ese conflicto, porque la neutralidad se da en medio de conflictos, de no tomar ninguna postura al respecto. Pero se es consciente de lo que está pasando, de que hay un problema y hay
diferentes posturas y todo lo que sucede alrededor, ¿no? Pero alguien indiferente ni siquiera se da cuenta de ello, ni siquiera tiene conciencia de que hay un conflicto de por medio. Simplemente no existe. Eso es lo que yo pienso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que la neutralidad y la indiferencia es igual? ¿Podrán ser sinónimos? Compartan su opinión en los comentarios. Será muy interesante saber qué piensan, muchachos. Amelia Vega nos dice lo siguiente. Creo que es un estado de ánimo en el que no se siente uno atraído por algo, ni tampoco se siente perturbado. Carece de interés. Amelia lo define como un estado de ánimo en el que básicamente no se siente nada, ni atracción, ni perturbación, recordemos la ataraxia, y claro, por lo tanto, no se siente interés, porque si algo te interesa, pues te genera algún sentir, ¿no? Inmediatamente se desenvuelve una reacción, a lo mejor pequeña, a lo mejor muy grande, pero genera algo. Por eso dicen muchas veces que lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Porque si sientes amor u odio, pues estás sintiendo algo. Negativo, positivo, lo que sea, pero estás sintiendo algo. Entonces ahí la indiferencia, que es sentir nada, pues eso está cabrón, es lo que duele. O sea, que de plano pasen de ti totalmente. Ahí es lo que cala, deja todo el odio, deja todo el amor, la indiferencia. Omar García nos dice, falta de sensibilidad, ausencia de interés o inerte. Una respuesta breve, no hay sensibilidad, no se siente nada. Nuevamente se menciona la ausencia de interés y además dice inerte. Y lo inerte es sin vida. Y nuestra concepción de vida es todo. Y la concepción de sin vida, que sería la muerte, sería nada. Así que es nada. Suena contradictorio, ¿no? Es nada. Porque pues lo que no es, no puede ser nada, porque pues la nada no es. Oh, por Dios. Sí, tal cual. Gracias, Omar. Rocío Castillo nos dice que pasa desapercibido, que no genera ningún tipo de emoción en absoluto. Y entre paréntesis, llámese interés. Mira, una nueva palabra al glosario de este programa. Desapercibido. No lo percibimos, ni siquiera lo notamos. Es una buena forma de nombrarlo también. Pedro Padilla, el buen Peter, nos dice, nulo interés ante alguna situación, persona, cosa, etc. De igual forma, aquí aparece la palabra nulo interés. ¿Se fijan que la palabra interés es el factor común de todas las respuestas? Absolutamente todas las que leímos mencionaron la palabra interés. Esto quiere decir, en definitiva, que la indiferencia es la ausencia de interés. Gracias a todos los que participaron en el reto semanal. Sin duda, es un tema súper interesante. ¿Cómo es que somos indiferentes ante tantas cosas, ante tantas situaciones? Igual y también podrá relacionarse con la ignorancia, ¿no? Porque no siempre decidimos ser indiferentes. Es lo que mencionamos hace rato con lo de Marco Aurelio. Lo primero que dice es ignorar los factores externos. Por ejemplo, yo ignoraba que la apatía era la expresión máxima de la indiferencia. Me era indiferente porque no lo sabía. Ni siquiera se me había cruzado por la cabeza que tenían algo que ver, la verdad. ¿Ven cómo siempre aprendemos algo en este su programa favorito, Laberinto del Pensamiento? Otra palabra en la que pienso es desdén. Pero a ver, vamos leyendo la definición googleriana. Dice, indiferencia y desprecio hacia una persona o una cosa. Ok, aquí ya nos movieron el suelo, muchachos. ¿Cómo que indiferencia y desprecio a la vez? No tiene sentido, no puede ser. Si se es indiferente ante algo, no puedes sentir desprecio porque estás sintiendo algo, estás sintiendo desprecio. No estoy de acuerdo con esto, no se vale. Ya habíamos llegado a algo.
y ahora me lo mandan a la chingada. No. ¿Ven? ¿Ven lo complicado que es definir conceptos? Pinches contradicciones a cada rato. Yo digo que desdén va más por el desprecio. O quizá, ya sé, quizá va por esa indiferencia falsa. ¿Saben? Como cuando a propósito actúas indiferente. Lo que mencionábamos al principio. Mira, aquí se conectó perfectamente. Como cuando a propósito actúas indiferente, entre comillas, bien cabrón, pero lo haces con una finalidad que es causar una reacción en el otro. Y eso para mí no es indiferencia, eso es falsedad. Porque en realidad no eres indiferente, al contrario, no te es absolutamente nada indiferente, porque hasta buscas causar algo en el otro. Así que en él, Google, no me vengas con esas chingaderas. Desdén es igual a desprecio. Y por no pensar con la cabeza fría, haces el ridículo por medio de la falsa indiferencia. Pero bueno, ya en conclusión, me quedo con la frase de Alfonso Reyes. Creo que es muy atinada. Se los voy a repetir, así resumidamente. Hay que saber qué es lo principal en lo que se debe exigir el extremo rigor, qué es lo secundario en lo que se puede ser tolerante y qué es lo inútil en lo que se puede ser indiferente. Así que, muchachos, está en nosotros decidir si ser o no conscientes, si tomamos las palabras de personas externas, así como las diversas situaciones por las que estamos viviendo, para ser o no indiferentes ante todo eso. Pues damos por finalizado este hermoso programa. Gracias por ver y escucharnos. También a aquellos que están pendientes en nuestras redes sociales, que por cierto, un saludo especial a Jazz. Ella fue la seguidora número 100 en nuestro Instagram. Y por ser la seguidora número 100, se ganó el libro de El perfil del hombre y la cultura en México, de Samuel Ramos. Ya en estos días le va a llegar directamente a su casita. Muchas gracias, Jazz, por seguirnos y por estar al pendiente de estas dinámicas. Si quieren estar al pendiente de las dinámicas para que se ganen un librito, una tacita o llaveritos, tenemos llaveritos bien padres y pueden ser varias cosas. Recuerden que estamos en Instagram, en YouTube y en Facebook como Laberinto del Pensamiento, y en Twitter nos pueden encontrar como Lab-Pensamiento. Ahí están el buen Vladimir y Ramón compartiendo contenido, sus memes y que los hilitos de diferentes filósofos y poniéndonos al tanto de lo que va a suceder en el próximo programa. Entonces, síganos, muchachos. También recuerden en las plataformas de podcast, así púchenle al seguir para que estén al chingazo con los episodios. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí acompañándonos una vez más. Les deseo una bonita semana, un bonito día, una bonita noche, una bonita tarde. No sé a qué hora nos estén escuchando, pero les deseo lo mejor de lo mejor, muchachos. Un abrazo anti-COVID y hasta la próxima semana. Bye.